Muy buenas tardes y bienvenido a una nueva edición y una nueva semana del Magazín El Lavaero, aquí en Canal Torrevisión, el Magazín para Laurín de la Torre. Comenzamos el martes con Sumaya Shahir y su sección Más que Cultura. Después llegaremos con A Laurín es Deporte y finalizaremos con Macarena Albarracín en Que empiece el espectáculo. Ya lo tenemos todo preparado, tan solo nos queda decir que comience el Lavaero. Y como os acabo de decir, Sumaya Shahir es la encargada cada martes de arrancar la semana de nuestro Magazín El Lavaero con su sección Más que Cultura. Esta tarde viene muy bien acompañada con nuestro compañero y amigo Manuel López. No se lo pierdan. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Más que Cultura del Magazín Lavaero, del canal local de Laurín de la Torre, Torrevisión. Gracias a mi compañero Valle por darnos paso. Y como no, también agradecida a nuestro equipo de Torrevisión y a Visuales 2000. Pues bien, sigo con mi ronda cultural y esta vez tengo el privilegio que me acompaña un amigo, un vecino de nuestro municipio, aquí Laurín de la Torre. Es amante de la cultura, técnico de la cultura y siempre ha estado y está vinculado al ámbito cultural. Manuel López Mestanza está aquí para compartir con nosotros unos momentos de su agenda tan apretada. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que tienes la agenda muy apretada. Por darme la oportunidad de estar aquí un ratito. A ti por querer compartir con nosotros este mundillo un poquitín chiquitito, ¿no?, de la cultura y compartir, desde luego, sabiendo que tienes la agenda muy apretada por tu ocupación en el ayuntamiento. Manuel López, en nuestro ayuntamiento de Laurín de la Torre has ejercido como funcionario, ¿vale?, y técnico de cultura. También en Diputación de Málaga, Comisión de Servicio, coordinador, siempre en el ámbito, el Departamento de Cultura. Yo voy a decir una palabra, una frase. La cultura es la puerta para conocer un país. Esta frase la ha dicho una amiga mía, embajadora de Marruecos en Chile. ¿Qué es la cultura para ti? Bueno, buena definición, la puerta para conocer un país y para conocer también a una persona. A una persona, desde luego. Totalmente. A través del mundo de la cultura, piense con todas las disciplinas que puede tener, el teatro, la música, el cine, es decir, cuántas disciplinas engloba, ¿no? Donde se ve realmente cómo es una persona. Y acercarse diríamos a través de ese vehículo, repito, sea la disciplina que sea, acercarse a conocer pues una región, un país, una persona, yo creo que es la forma más interesante y más bonita de unir y de hacerlo. Y de hacerlo y conocer bien, como bien dicho, la definición también de esta persona o de país o de ciudad, ¿no? Bueno, concejal y también primer teniente de alcalde de nuestro municipio, Manuel López, vocal Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es así, ¿verdad? Sí, la verdad que fue una responsabilidad muy bonita que me permitió tanto el presidente provincial del Partido Popular, Elías Bendodo, como nuestro alcalde, Joaquín Villanova, me dieron la oportunidad de estar en esa comisión de Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y bueno, se tratan temas muy interesantes. Eso iba a decirte, ¿en qué eje se centra la responsabilidad de tal Bueno, nombramiento? Sí, es una comisión que la integran miembros de todos los grupos políticos con representación a nivel nacional y hay muy buen ambiente de trabajo.
se debate un orden del día, cada 3-4 meses hay una convocatoria y donde se tratan pues temas muy diversos, desde el mundo de la biblioteca al mundo del teatro, los programas que pone en marcha el Ministerio, los convenios que firma la Federación a nivel nacional. Entonces te enteras antes que lleguen algunos programas, porque es donde se está cociendo todo eso, antes que lleguen a los ayuntamientos, a las diputaciones, y es el momento de debatir pues programas que van funcionando, programas que no van funcionando, y repito, los convenios también que van firmando la Federación Española de Municipios y Provincias con distintas instituciones para hacer llegar la cultura de la mejor manera posible pues a las instituciones públicas. Para ámbitos diversos. Sí, de temas muy diversos, En concreto, tu papel en esta función en concreto, ¿cuál es? Bueno, yo voy representando... ¿Representa nuestro municipio? No, Sí. se representa se representa al grupo político. Vale. Entonces hay varios representantes de un grupo político, de otro grupo, y lo que se debate, normalmente suele haber, casi siempre estamos hablando de temas, suele haber acuerdos en todo este tipo de asuntos que se plantean en el orden del día, porque ya va todo muy filtrado y al final pues ahora mismo desde la organización que se debate ahí también del Congreso Nacional de Biblioteca, que nos dan cuenta que se va a celebrar, ayudas, premios que se convocan para los ayuntamientos, para las diputaciones, pues todo eso sale de esa comisión de cultura y es un trabajo muy interesante. O sea que es un privilegio para nosotros que tú estás ahí, que nos enteramos de lo primero, ¿no? Por decir algo así, ¿no? La verdad que es así. Y bueno, ahora ya vamos a hablar, ya que ha dicho que eso es el ámbito nacional, ¿vale? Yo voy a preguntarte sobre el ámbito nacional, la cultura a nivel nacional. ¿Crees que la adhesión de España a la Unión Europea ha influido en el desarrollo y promoción de gestión cultural de nuestro país? Totalmente. Estamos en un mundo globalizado para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, el tema cultural, España no es una isla. Lo que significa el español en el mundo es nada más que salir de nuestra frontera para sentirlo y para verlo, ¿no? La importancia de la cultura española es una cultura milenaria, una cultura muy apreciada en todos los países, en todas las religiones. Es decir, en lo español, la cultura española tiene presencia en todo el mundo a través del Instituto Cervantes, que es un tema que habría que potenciar, a mi forma de entender, todavía más, porque lo que estamos es vendiendo España, estamos vendiendo la cultura española, lo de vender en el buen sentido de la palabra, no en el plano mercantil solamente, ¿no? Sino de todo. Y al final, como te decía al principio, para lo bueno y para lo malo, en este caso para lo bueno, la adhesión de España en su momento a la Unión Europea, por supuesto que fue un éxito, digamos. Un salto de calidad, fue un salto de calidad. Hoy en día, yo, y soy crítico con todos los grupos, me tiro piedras también a mi propio tejado, cuando llega una campaña política, de lo que menos se habla es de cultura, es decir, incluso en los programas... No está potenciada, ¿no? No se potencia, incluso en los programas electorales la cultura siempre está... me refiero a nivel nacional, mira, porque ahora te voy a contar. Sí. Quien sostiene los datos de quien sostiene y quien aporta más, y en las épocas de crisis, quien ha mantenido el mundo de la cultura han sido los ayuntamientos. Es curioso. Sin es decir, ni las comunidades autónomas ni el gobierno central. Los ayuntamientos quienes han hecho el esfuerzo mayor en mantener y en darle a los vecinos del pueblo... A estos eventos que hacemos, por ejemplo, locales... El ejemplo lo tenemos en la Laurín de la Torre. Tú sabes mejor que nadie lo que se hace y lo que se invierte en cultura en la Laurín. Bueno, pues eso multiplícalo por los 8.000, más de 8.000 ayuntamientos que hay en España. Pues los datos que hemos analizado dentro del seno de la Comisión de Cultura de la FEN, vemos cómo son los ayuntamientos los que de verdad han apostado por la cultura. Entonces, cuando llega esos debates a nivel nacional, que lo vemos con todos los contertulios en las televisiones, no se habla de cultura. Es
se habla de 1000 cosas menos de cultura. Sí, que tal como lo has explicado tú, que a nivel local, por ejemplo, en nuestro municipio lo potenciamos como podamos, ¿no? Sí. Porque como hay una palabra tuya que me gusta siempre, dice la cultura al poder. La cultura al poder. Es una palabra tuya, que yo soy copionada para Bueno. tuya. Es verdad, pero a nivel nacional no le dan esta prioridad, ¿no? Sobre todo, como tú has dicho, bien has dicho, los institutos Cervantes, que representan a nuestra España, a nuestro país. Y hablando de estos institutos, yo voy a meterte un poquitín dentro. En Marruecos, por ejemplo, los institutos Cervantes, sabe de sobra que hay unos cuantos, en Tetuán, en Rabat, unos cuantos, ¿vale? No sé si tú eres conocedor de que es verdad que el español se está perdiendo, que no tienen lo del Instituto Español, Cervantes en el país, en mi tierra, ¿no? No tienen este apoyo, porque yo conozco a gente que están ahí y se quejan de eso, que no tienen apoyo del Ministerio de Cultura de España. Sí, ¿Es cierto? Es cierto, que es una pena, y te lo comentaba antes, el potencial que tiene la cultura española y el español como lengua. Al final, qué mejor representación de España que su cultura y su lengua. Son millones y millones de personas los que hablan español en el mundo. Entonces, el Instituto Cervantes tiene que ser un pilar fundamental. De ahí que hay que invertir mucho más en llevar la lengua española a todos los países que se puedan la lengua de Cervantes. La lengua de Cervantes. Veía lo que se invierte, por ejemplo, lo que son los liceos franceses o lo que es los centros de la cultura inglesa también, al estilo del Instituto Cervantes, y nos llevan un adelanto bastante importante en inversión a nivel mundial. Pero el liceo, digamos, es privado, digamos, ¿no? Es bueno, pero sí. Juega con esta... Sí, efectivamente, pero al final es un vehículo también de la lengua francesa y de la cultura, claro. De difundir la lengua francesa y la cultura francesa en todo el mundo. Y la inversión que se hace por parte del gobierno francés ahí también es muy importante, lo mismo que del gobierno inglés. La verdad tiene muchísimo apoyo por parte de, me consta a mí. Decía yo al principio, la cultura es la puerta para conocer el país, y entonces es el papel que juega los institutos, en este caso, digamos, como el Cervantes. Nos centramos en nuestro España, ¿no? En nuestra España, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eres muy conocedor de esta movidita, ¿no? Que el español desaparecerá en los institutos y las universidades de Marruecos? No lo creo, no lo creo. ¿Crees que Marruecos retomarán? Seguro que... Porque eso depende del instituto, la ayuda del gobierno central. Vamos a ver, el español y la fuerza del español por la cercanía y por historia de España en Marruecos es muy importante. Es decir, estamos unidos, queramos o no, estamos unidos. Entonces, estamos unidos, sí. Hay que potenciar todavía más esa unión, hay que cuidarla más, hay que mimarla, hay que potenciar lo que son los lazos comunes, trabajar en la línea de esos lazos culturales que si no nos unen, acabarán por uniéndonos. Es decir, al final eso supone inversión. Es la parte de la cultura que muchas veces hay políticos que ven la cultura como un gasto, no lo ven como una inversión. Es riqueza. Efectivamente, tú al final inviertes y recoges mucho. Es decir, por cada euro que tú inviertes en cultura, recoges más de lo que inviertes. Lo que pasa es que muchas veces no es una cosa tangible, no es medible. Falta concienciar, digamos, ya que has dicho tú los políticos, falta concienciar tal vez o verlo de otro modo de parte de los responsables en este ámbito. Por supuesto. Porque hay que recordar que la mayoría, lo tuyo lo sabemos y nuestros amigos también lo sabemos, lo que son muchos hispanos marroquíes, por ejemplo, lo que escriben y no saben escribir otro idioma, español, ni siquiera el propio idioma del país donde han nacido. Y son escritores fenómenos y luchan por el español, por el español. Es así, ¿no? Totalmente. Si son personas como ejemplo y personas que tú has traído a tu programa, personas que han vivido y que desde pequeño han conocido lo que es la cultura española y no la han abandonado, porque saben de su riqueza. No se puede ser excluyente. En cultura la palabra excluir, eso no existe, no debería existir. No existe, no debería existir. No debería de existir. No debería existir. Digo que no existe porque el lenguaje cultural, pues,
es muy amplio, pero al final no podemos caer nunca en ese tipo de vocablos y de palabras como exclusión. Eso no debería existir. Decía yo, vuelvo a decir que la adhesión de España a la Unión Europea, que tiene un papel claro, ha influido en el desarrollo promocional de nuestra cultura. Y tengo entendido que, por ejemplo, en países de Iberoamérica, el gestor cultural es un campo en continuo desarrollo. Muy desarrollado. Muy desarrollado. Muchas veces nos creemos algunas veces que somos el ombligo del mundo, ¿no? ¿Varían estos planteamientos entre un gestor de Iberoamérica y de nuestro país? Son personas muy formadas, los gestores culturales iberoamericanos son personas muy formadas. He conocido a muchos de ellos y me sorprende el trabajo y la dedicación y la inversión que le prestan también a la cultura. Entonces, muchas veces podemos ver, te decía, que nos creemos muchas veces nosotros, los españoles, o que somos el ombligo del mundo en algunos campos, y hay que salir y hay que ver qué es lo que se está haciendo. Países como Chile, como Argentina, como Colombia, hay experiencias culturales riquísimas. Nos llevan un adelanto en muchos de estos temas, sobre todo en creación, y a veces hay que mirar, hay que leer, hay que ver qué se está haciendo en otros sitios, con la idea de intentar aplicar y de copiar, en el buen sentido de la palabra, las buenas prácticas que se están haciendo en otros sitios. Hablando de Chile, que ya has mencionado tú Chile, conozco yo a personas en Chile, hay un programa nacional, en la tele nacional, dedicado solo a la cultura, al ámbito cultural. Llevan de embajadores, embajadores representantes del país, sí. Y entonces juegan con de esta manera atraer el máximo responsable de un país, representante de un país, para trabajar y unir culturas. Eso ayuda muchísimo. Están muy concienciados. Están muy concienciados, le dan más importancia. De que ese es un camino que hay que potenciar y que hay que trabajar. Y lo están haciendo muy bien. Ana Manuel, ¿cuál crees tú que es el mejor itinerario cultural, educativo, y de formación académico para que deba tener un gestor cultural? El mejor itinerario. ¿Se refiere de estudio? De estudios. Requiere estudio, por supuesto, requiere para ser un gestor cultural. Sí, por supuesto que requiere estudio, formación, leer mucho, la lectura es fundamental. Es fundamental la lectura. Lo que he comentado antes, de ver qué se están haciendo en otras ciudades, en otros pueblos. Yo te cuento una experiencia. Uno había vivido siempre lo de la experiencia local, como de Alhaurín de la Torre, ¿no? Y los años que estoy en Diputación como coordinador del área de cultura, Dios mío, pueblos pequeños de Málaga, que prácticamente los recorrimos todos, y digo, Dios mío, qué riqueza cultural. Gracias a la cultura lo has conocido. Por supuesto. Qué fuerza en algunos programas lo que están haciendo en municipios que son municipios a lo mejor de 800 habitantes, de 1000 habitantes, 2000 habitantes, y dices, qué cosas más bonitas están haciendo y qué interés. Hay muy buenos técnicos en la provincia, hay muy buenas personas que le están dedicando mucho tiempo al tema de la cultura, y esa es la mejor trayectoria y esa línea curricular. El amor. Totalmente, el que te guste lo que tú estás haciendo, la formación, como tú has comentado, por supuesto, y especializarte también en algún campo. No se puede documentarte también, claro, por ello. No se puede ser tampoco un especialista de todo. Te tienes que especializar también en alguna línea de la cultura, sin olvidar al resto, porque esto está todo unido. Aquí no hay compartimento estanco, esto va todo unido. Sí, son todos unidos. Lo que pasa, como bien dices tú, que se especializa uno o se centra en un departamento o en factor, digamos, claro. Pero todo al final nos une. Por supuesto. La cultura es general, como bien has definido al principio, cine, teatro, etcétera, etcétera. Ya que hablamos de pueblos, ¿cómo ves tú el patrimonio cultural nacional? Vamos a hablar nacional, desde tu opinión personal. ¿Cómo ves el patrimonio nuestro cultural? El patrimonio cultural nacional, insisto, hay que dedicarle más recursos. Es decir, hay que repetir y decirlo. Totalmente. Hemos ido creciendo poco a poco, ha habido épocas en las que nos hemos estancado,
Pero si vemos... Subiendo escalones. Y subiendo y bajando, es decir, y no hemos estancado. Bajando también, ahora comenzamos a subir. Hay lagunas que hay que potenciar dentro de lo que es la riqueza cultural española. Una de ellas es lo que es la recuperación del patrimonio histórico. Es fundamental. Es fundamental. Fundamental. Es decir, hay que dedicar más recursos a lo que es la conservación del patrimonio histórico. Y se hacen esfuerzos, yo sé, desde muchos ayuntamientos, pero últimamente veo cómo se ha perdido ese hilo que existía, por ejemplo, con la comunidad autónoma. Pero que han sido años de crisis, pero se le ha dedicado menos recursos a lo que es la conservación del patrimonio histórico y a cuidar más ese patrimonio histórico. Seguimos en la línea del cuidado, de potenciar y tal. ¿Crees que... ¿Piensas que el mundo de la el mundo cultural, biblioteca, museo, teatro, está infravalorado en nuestro país? No lo creo. No lo creo que esté... Porque existen quejas de... Sí, pero no lo creo. Mira, yo te pongo un ejemplo. El mundo del teatro, desde que soy pequeño, que siempre yo lo he seguido, me encanta, siempre he escuchado que está en crisis. Siempre está en crisis. Hay que quejarse, ¿no? Siempre. Entonces, hay algunos se quejan por quejar, ¿no? Bueno, te he puesto el ejemplo del mundo del teatro, ¿no? Sí. Y va existiendo, y van saliendo compañías nuevas. El caso de Málaga, hay compañías ahora mismo que son muy buenas. Gente que está haciendo trabajos magníficos. Y después la gente ve la cultura, otra cosa que después que se consuma o no se consuma, cultura. Lo del consumo que también, distinto. repito, en el buen sentido de la palabra. Es distinto, pero al final la gente aprecia lo que es el mundo cultural, sabe de su importancia, pero muchas veces nos cuesta trabajo de acercarnos a ella. Nos cuesta trabajo acercarnos a la cultura, de asistir a un acto cultural, de asistir a una película de cine, de asistir a una obra de teatro. ¿Es falta de información, tal vez? No es falta de información. No hay falta de información. Yo creo que porque hoy en día... desgana, ve otras prioridades antes que gastar dinero en cultura. Sí, muchas veces nos cuesta un trabajo sacar una entrada para un teatro y tal. No, porque esto me va a hacer falta para otra cosa. Entonces, pero no nos damos cuenta del beneficio que nos produce. Al final, tú vas a una obra de teatro y sales satisfecho y tú, Dios mío, ¿qué precio? No es medible eso. ¿Qué precio tiene el que tú... Ejemplo del teatro que hacemos aquí a nivel local. Por ejemplo. Es decir, una entrada módica de 6 euros para ver una obra de teatro de primer nivel en la finca El Portón, allí muy cómodo, en la noche de verano, eso con no está nuestra pagado, compañía eso no Eslava, que le mandamos un saludo de aquí, que son amigos. Eso no está pagado. Y es verdad, 6 euros, tú te plazas a Plaza Mayor, gastas coche y compras una... Que el beneficio que te reporta, no beneficio de dinero, exacto. El beneficio que te reporta es, en muchos sentidos, pues en bienestar, en comodidad, en alegría, en felicidad. Eso no se puede pagar con nada. Y seguimos diciendo que es baratito el que para los amantes de la cultura y que el teatro, y para los que no, pues que se atreven, que se arriesguen un poquitín, que merece la pena verlo, sí. Y se enriquece y sale haciendo también amistades de este ámbito, ¿vale? Totalmente. Pues Manuel, ¿qué relación? Voy a seguir con los museos, teatro, sí. Y tal. ¿Qué relación guardan los museos con el mundo de los archivos y la biblioteca? Porque sé que eres experto en esto y que te gusta muchísimo. Ha cambiado tanto porque antes los museos parecen que era, bueno, parecen. Se veían desde el siglo XVIII, XIX, siglo XX, se han visto como contenedores de algo, ¿no? En este caso de obras de arte, eran como contenedores. Tú ibas allí, veías, salías, tú no interactuabas de ninguna manera con esa colección. Los archivos eran lo mismo, unos contenedores de documentos donde rara vez a alguien se le ocurre de ir a un archivo. Y la biblioteca, bueno, pues la misma línea, unos contenedores de libros. Eso está cambiando hoy en día. Las nuevas tecnologías, a los avances, han hecho que tú ya vayas a un museo y tú ya interactúas, tú ya coges una audioguía
y te explica perfectamente el contexto en el que se hizo, en el que se pintó esa obra o se realizó esa escultura. Es decir, te metes en el ambiente, escucha la música de la época, sabe quién lo hizo y por qué lo hizo. Toda la Es decir, información. toda la información. O tiene una pantalla táctil donde ve el proceso de cómo se ha elaborado la obra. Es decir, eso antes era... Entonces todo eso va ayudando a crear un clima mucho más mágico a la hora de visitar un museo. Y el caso de las bibliotecas pasa exactamente igual, al igual que los archivos. Es decir, hoy en día tú llevas un archivo, lo tienes todo digitalizado. Sin salir de tu casa tú ya puedes consultar archivos de todo el mundo, los documentos que tú antes tenías que desplazarte, viajar, gastar dinero en el vuelo, en el hotel, para consultar a lo mejor un legajo que iba expresamente. Hoy en día lo puedes consultar desde tu casa también. Desde ya internet, son muchísimos. las redes... Entonces, todo eso ha cambiado tanto también, no solamente el mundo de la cultura también. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero lo vamos a aprovechar, vamos lanzando. No, bueno, Manuel, ¿qué es lo gratificante que te ha sucedido a raíz de tu paso por la cultura de Málaga y de nuestro, bueno, no digo tu paso, porque nuestro municipio sigue involucrado siempre. He dicho al principio, has estado y siempre estás pues, en la cultura. Sumaya, dos cosas fundamentales, conocimiento y relación. Es decir, conocimiento, aprendizaje, conocer cosas preparación, que... Por una supuesto, persona preparada y aprende todos los días. Cuando digo conocimiento es lo que tú acabas de comentar. Y relación, conocer a personas muy interesantes, personas que tú dices, vaya lo que te aporta... implicarte. Totalmente. Y yo creo que eso es lo mejor, porque al final... si no hay amistad, no hay relaciones con las personas, es que la cultura es eso. La cultura no es, como yo reconozco personalmente, la cultura me ha hecho crecer muchísimo. Muchísimo, eso es. Y tú lo sabes. El potencial. Bueno, y para terminar, Manuel, ¿qué es lo primero que recomendarías a un visitante para conocer nuestro patrimonio local? Nuestro cultural. Patrimonio local. Cultural. Pues, que tenemos, que no lo conocemos muchos, que hay bastante. Lo principal, lo más importante... para descubrir nuestra cultura. Biblioteca y libros sobre Alhaurín de la Torre, que hay muchos y muy buenos. Yo tengo algunos. Y sí. Acercarse primero a través de los libros, conocer a Alhaurín de la Torre primero a través de los libros, y una vez que ya tenga esa base, recorrer las calles y los rincones de Alhaurín, y esa es la mejor manera. Pero primero hay que leer. Leer es lo más importante de todo. La lectura es fundamental desde pequeño, influir en los niños, influir en las personas, hay que leer. Totalmente de acuerdo contigo. Una biblioteca, como ahora la que vamos a inaugurar, una biblioteca pública, con una buena base de libros, con una buena despliegue de ordenadores, donde se pueden consultar, es lo principal. La biblioteca para mí es un pilar. La actual ha quedado pequeñita para muchísimos habitantes que somos, y muchísimo que bueno, hay muchísima gente que lee. Muchísimos usuarios de la biblioteca, más de lo que nos podríamos pensar. Y la lectura, acercarse a las bibliotecas, para mí es el pilar fundamental del mundo cultural. Es el comienzo de subir escalón tras escalón, ¿verdad? Totalmente. Pues bueno, Manuel, ¿qué más nos puede contar? Que se nos ha acabado el tiempo volando. Bueno, hace un ratito muy bueno. Sí, pues yo quería que acabaras con alguna frase o alguna cosita tuya y terminamos ya nuestro programa por ahí. Pues mira, hay una frase de Cervantes, yo no sé, sí. No me acuerdo de dónde, pero yo creo que es de Cervantes, ¿no? Que decía que el que viaja mucho y lee mucho, como que se abre mucho la mente y conoce mucho, ¿no? Yo creo que al final ahí está resumido lo que es el mundo de la cultura. Lo que es la cultura nos hace crecer. Por supuesto. En resumen, muchísimas gracias Manuel por estar aquí. Como habían dicho al principio, tienes una agenda apretada y nos has sacado esta media horita para compartir. Hace un ratito muy gratificante. Gracias a ti, y siempre estás aquí, siempre se puede contar contigo, lo sabemos todos, eres amigo de todos. Por supuesto. Es una persona muy cercana. Y no lo digo porque eres amigo mío, pero todo el mundo opinamos lo mismo. Y felicitarte por el trabajo que estás haciendo desde este programa. Muchísimas gracias por esta felicitación que ha venido de ti. Eso me hace crecer más todavía. Muchas gracias, Manuel. Nos vamos a despedir. Bueno, señores,
todo comienzo tiene su fin y nuestro programa ha llegado a su fin de hoy. Eso sí, nos vemos la semana que viene a misma hora, en mismo lugar, aquí en Canal Torrevisión de Laurín La Torre. Sed felices y hasta entonces.